Hola y bienvenidos a el video número 14 en esta serie sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 al 8. Vamos a seguir esta semana hablando sobre Apocalipsis capítulo 13 y 17 y las bestias. Empezamos en el último video analizando estos capítulos de Apocalipsis, hablando sobre la bestia. Y hemos visto que habla de la bestia, habla de una doctrina falsa y engañosa que siguen los pueblos y multitudes y naciones y lenguas, como miramos en Apocalipsis 17:15. En el último video yo estaba hablando sobre Apocalipsis 13, el versículo 11, porque dice que hay otra bestia que sale de la tierra. Y dije en este video que habla del hombre de pecado. Y aunque este hombre que va a venir, va a hablar blasfemias y falsa doctrina, el versículo 11 en su contexto, a causa de la gramática, la palabra bestias neutro, no es masculino. Entonces está hablando de un sistema. Y voy a explicar esto un poco más el día de hoy, pero cuando miramos la primera bestia que habla de un sistema, una religión, mejor dicho, del mundo que está basada sobre el yo, entonces el versículo 11 habla de los predicadores de este sistema o esta religión. Cada religión tiene sus predicadores, igual aquí en versículo 1 y el versículo 11. Y entonces quiero hablar más sobre esto porque cuando hablamos sobre ese sistema y los que van a promover el sistema, ese sistema es la religión del yo, que es egoísmo, humanismo, egocentrismo, pero entendemos que todo el enfoque es sobre uno mismo. Todo lo contrario a lo que Jehová desea, manda y bendice en su palabra, como hemos visto en Lucas 9:23, donde Cristo dice acerca de los que son sus discípulos, que tienen que aborrecer el yo, aborrecer a uno mismo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio y hablamos de la doctrina de Cristo, esta doctrina obviamente está enfocada en el Cristo, en el Mesías. Entonces, cuando hablamos de nosotros, obviamente mirando en Romanos capítulo 3, 10 al 18, todos somos malos. Cristo tiene que venir, Dios pone su espíritu, regenera nuestro corazón, engendrando sus propios hijos y nos pone en Cristo y el Espíritu en nosotros, y así está transformando, o mejor dicho, como nos dice en Romanos 8, 28, 29, Él está moldeándonos o conformándonos a la imagen de Cristo, poniendo el mismo carácter que tiene Cristo, un carácter de obediencia a toda su palabra. Entonces, quiero hablar más sobre capítulo 13 el día de hoy y examinarlo de nuevo y más profundo. Vamos a hablar de muchas cosas sobre lo simbólico de estos libros. Entonces, vamos a dar inicio. Padre, gracias por permitirnos estar juntos esta mañana y estudiar tu palabra. Gracias por haber puesto en nosotros tu espíritu para mostrarnos estas verdades, estas profundidades de tu palabra que ya para nosotros no son misteriosos, ya fueron destapados para los tuyos, Padre, y te doy gracias. Ayúdanos a entender y ayúdanos a aplicar a nuestras vidas y ayúdanos a hablar estas verdades en un mundo tan oscuro donde falta la verdad, donde va a seguir faltando la verdad.
hasta que viene Cristo, quien es la verdad, y pone todo bajo sus pies y establece su reino aquí en la tierra. Esperamos este día con muchas ganas, Padre. Ayúdanos entonces a caminar bien en el camino estrecho, haciendo tu voluntad y siendo buenos seguidores del Mesías. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, antes de empezar a ver capítulo 13, quiero leer algo de la enciclopedia McClintock y Strong. En su enciclopedia, si ustedes pueden bajar esto del internet o tienen acceso a esto en el internet, recomiendo que empiecen a utilizar este recurso cuando están estudiando las escrituras, porque ellos explican muchas cosas que para nosotros no son tan entendibles ahora en 2024. Una de las cosas, una de las entradas en su enciclopedia es sobre montes o montañas. Ellos dicen, y voy a leer toda la entrada en cuanto a montañas o montes. Dice, en el lenguaje simbólico de las escrituras, si la alegoría o representación figurativa se toma de los cielos, las luminarias denotan el cuerpo gobernante. Si es de un animal, la cabeza o los cuernos. Si de la tierra, de una montaña o fortaleza. Y en este caso se toma por poder supremo la ciudad capital. Entonces, cuando hablamos de una montaña, hablamos de la ciudad capital o residencia del gobernador. Entonces, nos da un ejemplo. Cuando David dice, Señor, con tu favor, has hecho que mi montaña se mantenga firme. Este es Salmo 30, versículo 7. Obviamente quiere expresar la estabilidad de su reino. Ellos siguen. De la misma manera, el reino del Mesías se describe bajo la figura de una montaña en Isaías 2:2, 11:9 y Daniel 2:35. Entonces ustedes pueden buscar estos sitios después para afirmar lo que ellos están diciendo acerca de montaña y ver estos ejemplos. También dicen su universalidad al ser el lugar de descanso de todas las naciones y al llenar todo el territorio, hablando del reino del Mesías. Las montañas místicas de Apocalipsis denotan reinos y estados subvertidos para dejar espacio al reino del Mesías. Esto lo miramos en Apocalipsis 6:14, 16:20 y dicen ellos compararlo con Salmo 46:2. La monarquía caldea se describe como una montaña en Jeremías 51:25, Zacarías 4:7. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis y habla de la montaña Babilonia que está caída o que está en llamas, entendemos que está hablando del reino de Babilonia. Pero figurativamente, recuerden, hay un Babilonia literal en el Antiguo Testamento y un reino figurativo o espiritual en el Nuevo Testamento. Y cuando llegamos a Apocalipsis 13, versículo 1, y habla de la bestia, está hablando de una religión. Obviamente estamos hablando simbólicamente de Babilonia, que fue establecida sobre el yo. Entonces vamos a hablar más sobre esto. Entonces, como dice, la monarquía caldea se describe como una montaña en Jeremías 51:25 y Zacarías 4:7. Y el Targum ilustra la idea sustituyendo la palabra fortaleza en el texto anterior. Entonces, montaña o fortaleza son iguales.
Según esta visión, entonces una montaña es el símbolo de un reino o de una ciudad capital con sus dominios o de un rey, lo que es lo mismo. Y quiero recordarles aquí, un rey no puede ser rey sin un reino. Voy a explicar. Cristo es rey. Entonces, como rey, tiene un reino. ¿Quiénes son los que son su reino? Son los elegidos. Entonces, es la eclesía. Y si Cristo es un rey y tiene un reino, ya está reinando. No estamos esperando 1000 años cuando Él va a reinar. Ya está reinando sobre su gente y sobre todo el mundo. Él es rey. Y entonces, este tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en el futuro sobre este reino milenio, según los que predican esto. No lo creemos nosotros, que viene de Apocalipsis 20 y vamos a hablar sobre esto muy a profundo, que no habla de 1000 años, porque la palabra hebrea, la palabra griega es kilioi y habla plural de miles años. Y entendemos que Cristo murió entre 27 y 29 durante la era cristiana, en la primera época. Todavía no hemos pasado 2000 años desde que murió. Este es muy importante cuando hablamos del reino milenio y de la última semana de Daniel 9, cuando hablamos de las 70 semanas. Pero vamos a hablar de esto en otros videos. Muy bien. Déjame repetir lo que dije. Según esta visión, entonces, una montaña es el símbolo de un reino o de una ciudad capital con sus dominios, o de un rey, lo que es lo mismo. Las montañas se usan con frecuencia para indicar lugares de fortaleza de cualquier tipo y para cualquier uso que se aplique, como en Jeremías 3:23. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir a Apocalipsis 13, versículo 1. Apocalipsis 13, versículo 1. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todo es simbólico. Y sobre sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y entonces aquí, obviamente, cuando hablamos del mar, si miramos en Apocalipsis 17, de hecho vamos a Apocalipsis 17 y el versículo 15, porque nos explica lo que es el mar. Dice, las aguas que viste, el mar que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, obviamente, no es un mar literal. Entonces, estamos hablando otra vez de pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, vamos a volver a 13, el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir de la gente, los pueblos, naciones, lenguas, una bestia que tenía 7 fortalezas o 7 gobiernos y 10 cuernos o reinos o reyes. Sobre sus cuernos 10 diademas. Ya hablamos sobre esto, que habla de las 10 tribus de Israel que fueron llevados cautivos, que entregaron su poder a la bestia cuando desobedecieron a Jehová, como miramos en Deuteronomio 28 y Levítico 26. En el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso, boca como león,
y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Hemos hablado sobre esto en el último video. Y entonces entendemos que la bestia aquí habla de la apostasía. Y como iglesia tiene sus predicadores. Cuando digo iglesia o religión, obviamente estamos hablando de algo falso que no es la verdad. Cuando miramos esta palabra blasfemia, déjame hablar sobre esta palabra de Strong's. Es número 988. Vilipendio es como se traduce. Blasfemia, vilipendio, específicamente contra Dios. Y esta palabra viene de dos palabras. Una es número 984, que es blapto, que es estorbar. Y la otra palabra es 5345, es feme, es un dicho o rumor. Entonces estamos hablando de una palabra, un dicho que estorbe. Entonces cuando hablamos de blasfemia, es algo que estorbe la verdad, que estorbe la verdad de Jehová. Entonces cuando uno viene, por ejemplo, diciendo que Dios ama a cada individuo, como muchos predican hoy en día, entendemos que este estorbe la verdad. Es blasfemia, porque no es lo que Jehová ha dicho. Jehová ha dicho que ama a su familia, que ama a los suyos. Miramos que Jehová odia a Esaú y ama a Jacob. Entonces, blasfemia no necesariamente habla de groserías, sino habla de cosas que no son verdades. Y entendemos que hay muchos que vienen que son anticristos. Vienen predicando otra cosa que Cristo no predicaba. Tal vez se suena como la palabra de Dios, pero no es. Es algo adulterado. Es como vino que contiene mucha agua. No es vino, es algo adulterado, no es puro. Y entonces, cuando hablamos de blasfemia, hablamos de estas cosas. Y miramos aquí que habla de 7 cabezas y 10 cuernos. Y como dije, hablamos de esto muy a profundo en el último video. Voy a repetir algunas cosas ahorita. 7 cabezas son 7 imperios. Miramos el primer imperio en el jardín. Como en el jardín vino Satanás para llevar cautivo la gente de Jehová, igual como Babilonia, como Medo-Persa, como también Grecia, como Roma y como la Iglesia Católica Romana. Vienen para llevar cautivo la gente de Jehová. Entonces, en el jardín vino el serpiente hablando cosas suaves para engañar a Eva. Y miramos, vamos a 1 de Juan 2:16, porque esto lo miramos la semana pasada, pero la vamos a ver ahorita otra vez. 1 de Juan 2, el versículo 16. Porque este define lo que es la bestia, lo que es la religión del mundo. Dice, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y cuando Eva estaba en el jardín, vino el serpiente con sus palabras suaves para engañarle a ella, y ella miraba el árbol, concupiscencia de la carne, deseaba lo que veía, entonces concupiscencia de los ojos, y dijo que con sus palabras repitió mal el mandamiento
de Jehová, soberbia de la vida. Entonces este no es del Padre. Entonces miramos establecido en el jardín uno de los primeros 7 imperios. También el Torre de Babel, en Génesis 11:4, cuando dijeron, hagámonos un nombre. Un nombre es autoridad. Hagámonos nuestra propia autoridad. Este es establecer el yo sobre el trono y no Jehová. Cuando hablamos de una democracia, una república, hablamos de leyes donde la gente vota lo que ellos desean para sus leyes. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, es lo que Dios desea sobre la gente, no lo que la gente desea sobre su autoridad. Cuando Samuel hablaba a la gente de Israel, ellos dijeron que querían un rey como el mundo. Estamos en la situación que nos encontramos porque tenemos reyes, gobernadores del mundo. Hemos abandonado la autoridad de Jehová. Entonces, cuando hablamos de la bestia, hablamos de esto, de cambiar la autoridad de Jehová por la autoridad del yo sobre el trono. Entonces, las otras encontramos, vamos a Zacarías 1, 18 al 21. Zacarías 1, 18 al 21. Y aquí en estos versículos vamos a ver dos cosas importantes. Empezando en el versículo 18, nos dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel, el mensajero que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces entendemos que los cuernos son imperios. Como miramos cuando leemos aquí de McClintock y Strongs, dice si es de un animal, la cabeza o los cuernos. Denotan el cuerpo gobernante. Entonces aquí lo miramos explicado en Zacarías. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, tenemos que recordar que lo que es un libro judío. Entonces, si queremos entender lo que nos está diciendo, tenemos que comparar escritura con escritura. Tenemos que escudriñar el Antiguo Testamento para definir estos términos. Es muy importante. Entonces, dice que son estos. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Notan, aquí tenemos cuernos y carpinteros. ¿Qué vienen a hacer estos? Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Entonces aquí miramos, todo es simbólico. Entonces cuando estamos en el libro de Apocalipsis, también estamos hablando simbólicamente. Vamos a Daniel 7, 3 al 7. Daniel 7, del 3 a 7. Y aquí vamos a ver, porque nos explica muy bien acerca de la bestia. Versículo 3. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entendemos de Apocalipsis 17:15 lo que es el mar. Estamos hablando de pueblos, naciones, gentes, lenguas. Entonces, dice, subía del mar, subían de entre de estos pueblos. La primera era como león, tenía alas como águila,
Obviamente estamos hablando, cuando habla de león, estamos hablando de Babilonia. En el versículo 5 nos dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Entendemos de esto es medio persa. Entonces, brincando al versículo 6, después de esto yo miraba y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo. Entendemos de esto es Grecia. Y dice en el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en grande manera fuerte. Entendemos de esto que habla de Roma. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis, entendemos que la bestia habla de el sistema mundano, el sistema política o religiosa del mundo que sale de entre los pueblos de esta parte del mundo. Tenemos que entender algo importante, que para ellos todo el mundo era lo que nosotros ya vemos como el Medio Oriente. Y miramos que es Israel, tenemos Irán, Irak, Turquía, a todas estas naciones, Egipto, todo lo que miramos en las noticias hoy en día. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 17:9. Apocalipsis 17, el versículo 9. Dice, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10. Y son 7 reyes. 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Platicamos sobre esto en el último video. Ya hemos visto los 7 reinos. 5 son caídos en el tiempo que Juan tenía esta visión. Entonces, cuando hablamos de los 5, hablamos del jardín, Torre de Babel, Babilonia, Medio Persa, Grecia. Roma todavía estaba en poder cuando él escribió esto, y él no conocía todavía la Iglesia Católica Romana, ni lo que miramos aquí en versículo 11 que habla del Octavio. Y platiqué acerca de esto en el último video, que es posible, porque no sabemos, que puede ser las Naciones Unidas, que tiene su edificio en Nueva York, es donde todos se juntan, o puede ser también el capital de los Estados Unidos, que es en el Distrito de Columbia de Washington, que es su propio estado en los Estados Unidos, igual como el Vaticano es su propio estado en Italia. Entonces, pero no sabemos, solamente puede ser. Entonces, pero miramos que son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido. Entendemos que el uno que no ha venido es la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando miramos aquí que habla de estas cosas, cabezas igualan montañas, que igualan imperios, autoridades, sistema de autoridad. Y otra cosa que miramos cuando hablamos de estas cosas es la palabra cielos. Y entonces quiero hablar un poco sobre esto porque lo vamos a ver más adelante. La palabra cielos a veces también se refiere a Israel. Y quiero leer otra vez de McClintock y Strong's en su entrada sobre cielo.
Donde quiera que se coloque el escenario de una visión profética, el cielo significa simbólicamente el poder o gobierno gobernante, los poderes que gobiernan. Es decir, toda la asamblea de los poderes gobernantes. Cuando hablamos de esto, obviamente miramos en esto lo que es las Naciones Unidas. Es una asamblea de poderes gobernantes. Ellos siguen diciendo que, con respecto a los súbditos de la tierra, son un cielo político que domina y gobierna a los súbditos, como el cielo natural domina y gobierna la tierra. Está sobre la tierra. Entonces miramos aquí, otra vez, es simbólico. Cuando miramos en el libro de Apocalipsis, no estamos mirando literalmente cuando hablamos de estas cosas, no siempre. Y así en Mateo 24:30, cielo es sinónimo de potestades y gloria. Vamos a Mateo 24 y el versículo 30 y ver lo que nos dice aquí. Voy a leer en 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ya hablamos de esto. No va a haber verdad en el mundo. La luna no dará su resplandor, porque la luna refleja la luz del sol. Entonces, cuando hablamos de los luminarios, déjame mostrarles otra vez de lo que dijo en McClintock y Strong. Dice, en el lenguaje simbólico de las escrituras, si la alegoría o representación figurativa se toma de los cielos, las luminarias denotan el cuerpo gobernante. Entonces, otra vez, miramos aquí que en el cuerpo gobernante no va a haber verdad. Siguen la bestia, siguen lo que es una mentira, una religión falsa. Entonces, el cielo significa simbólicamente el poder o gobierno gobernante, es decir, toda la asamblea de los poderes gobernantes que con respeto a los súbditos de la tierra son un cielo político que domina y gobierna a los súbditos, como el cielo natural domina y gobierna la tierra. Mateo 24:30 es donde estábamos. Voy a leerlo entonces. Y entonces aparecerá, déjame terminar 29. Dice, y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. ¿Cuáles son las estrellas? En Apocalipsis 1:20 dice que son los mensajeros. Entonces caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Obviamente, cuando miramos todo esto es profético, entonces es simbólico. Y dice, cielo es sinónimo de potestades y gloria. Y cuando Jesús dice las potencias de los cielos serán conmovidas, es fácil concebir que quiso decir que los reinos del mundo deberían ser derribados para someterse al reino del Mesías. Cualquier gobierno es un mundo. Y por lo tanto, en Isaías 51:15 y 16, el cielo y la tierra significan un universo político, un reino o entidad política. En Isaías 65:17, un cielo nuevo, una tierra nueva significan un nuevo gobierno, un nuevo reino, un nuevo pueblo. Entonces, entendemos que al fin de todo vamos a tener un nuevo
gobierno, un nuevo reino, la nueva Jerusalén, nuevo pueblo, la eclesía. No va a haber nadie de los moradores del mundo que tienen sus nombres escritos en los libros, porque ellos juntos con la bestia, con el dragón, van a estar echados en el lago de fuego. Entonces, otra vez, mirando todo esto cuando es profético, hablamos de simbolismo. Es muy importante. Y cuando seguimos en este estudio sobre Apocalipsis 13 y 17, vamos a entender aún más mejor lo que estamos mirando cuando miramos sobre los cielos, las estrellas y todo esto. Entonces, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.